Nos acompaña esta mañana, como siempre, Roger Celi, un permanente aporte de información con su observador legislativo y con todo lo que la actualidad amerita. Roger, primero hacemos una pequeña prueba de audio. ¿Cómo te va? Buen día, ¿nos escuchas? Hola Gustavo, muy buenos días. Te escucho fuerte y claro. Muy bien. Eres el coordinador del Observatorio Legislativo y como tal observas, tabulas, cualificas y al mismo tiempo cuantificas y cualificas información muy importante. Creo que dentro de la agenda de todo lo que hemos vivido en esta semana hay temas que ustedes destacan permanentemente. ¿Cuáles serían en este caso los efectos de esta convulsión generada o este efecto post denuncia de nepotismo, multas, nuevos horarios, nuevo procedimiento, una jornada laboral que se extendió para muchos o que simplemente se transparentó, y lo que pretendió Nils Olsen, y que de repente también no solamente que hicieron un mea culpa, sino que también desde otras bancadas se levantaron voces? Bueno, esta legislatura, así como otras, como es natural, al inicio del periodo legislativo hacen el intento de levantar la imagen de la Asamblea y desmitificar de alguna manera esta percepción ciudadana al respecto de que la Asamblea o no trabaja bien, simplemente no trabaja. En ese sentido, pues esta administración ha tomado algunas decisiones. Yo diría que no novedosas, porque por ejemplo el tema de multas ya se aplicaba, ahora lo que se hace es visibilizar si se quiere, y luego pues otras medidas que yo debo decir, Gustavo y estimados amigos, no atacan el problema de fondo, el problema estructural. Es decir, posiblemente estas medidas no abonen a tener un mejor resultado, incluso a corto y mediano plazo. Posiblemente veamos todavía actitudes o comportamientos de los legisladores que están alejados de la ética pública. Entonces, si es que no se topan los temas de fondo, Gustavo, pues no creo que vamos a ver mejores resultados, y tampoco se cumple esta premisa de esta administración al respecto de que es la nueva Asamblea Nacional, porque las prácticas pues básicamente siguen siendo las mismas. Ha sido claro en algo, y lo dijiste el 3 de julio. Los partidos políticos sin criterio para elegir candidatos, sin democracia interna ni formación política. Esa es la estructura justamente de la que hablo. Si es que cambiamos las reglas formales del juego en la legislatura al respecto de que los legisladores no puedan influir o no se puedan contratar familiares de los legisladores, es una regla que se puede cambiar finalmente porque está en un reglamento. Como sabemos, lo que se cambió no fue la ley, lo que se cambió fue un reglamento, el cual puede ser modificado con la voluntad de 7 personas o menos. Ok, Pero ¿cuándo vamos a ver una reforma a los partidos políticos? Por ejemplo, en donde se exija que los partidos políticos tengan mejores criterios formales para poner a personas en las listas, básicamente en la papeleta que nos presentan a los ecuatorianos. quiero, No puede ser posible claro. que los partidos, por ejemplo, Gustavo, reciban a una persona que se ha cambiado de camiseta en 5 ocasiones, o que ese cambio de camiseta se haya dado de el extremo A al extremo B, o que esa persona tenga problemas con la justicia, o que no haya pagado las pensiones alimenticias, por ejemplo. O los impuestos, son datos que ya nos revelan un comportamiento ético como ciudadano. Y si ese comportamiento como ciudadano es malo, es negativo, no esperemos que el comportamiento como legislador sea positivo. Luego, formación, Gustavo, Ujú. no se forma, a pesar de que la ley lo exige y se presupuesta. Y luego no hay evaluación. O yo quisiera ver, más allá de este anuncio que hace esta administración y la ley de integridad pública, por ejemplo, de evaluar a todos los servidores públicos. Yo me pregunto, ¿cuándo los partidos políticos van a evaluar a sus candidatos? ¿Cuándo se va a presentar una evaluación seria al respecto del trabajo que hacen? No, no, si no se empieza por casa, pues no esperemos ningún cambio estructural. Yo no me preocupo tanto porque para eso los tenemos a ustedes, que nos dicen cada cierto tiempo quiénes no
están cumpliendo con su trabajo. ¿Qué es lo que tienes hasta el momento en cuanto a eso de lo que significa la gestión, la asamblea de gestión que necesitamos los ecuatorianos? Bueno, Gustavo, y es importante señalar que se ha presentado una agenda parlamentaria. Ese es el primer criterio de evaluación al respecto de lo que va a hacer esta Asamblea Nacional. Ujú. Pero lamentablemente esa agenda parlamentaria es bastante general, no se aterriza a los proyectos de ley específicos que se van a tramitar y sus códigos para ver en qué estado están. No obstante, pues de estos proyectos de ley se esperan que sean tramitados en la medida de la cuestión política. Ahí nosotros tenemos algunas observaciones, Gustavo, por ejemplo, que se dejaron fuera dictámenes de la Corte Constitucional al respecto de legislar sobre determinadas cosas. Por ejemplo, la famosa ley de pasantías no está incluida dentro de la agenda parlamentaria. Sabemos que hay también un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto de la consulta previa, libre e informada, la consulta prelegislativa. Actualmente se opera con una normativa secundaria, pero no se opera con una normativa con rango de ley. También la Corte ha sugerido la regulación de estas plataformas digitales que prestan servicios de transporte o Ujú. envíos. Entre otras cosas, Gustavo, Las dejan la fuera. agenda O sea, no las incluyeron. Yo realmente no entiendo por qué no las incluyeron, si son incluso cuestiones obligatorias que debe tramitar la Asamblea Nacional, pero en todo caso la agenda está ahí, la vamos a evaluar en estos 100 días que se cumplirán. supongamos, Roger, un ejercicio simple, y si tenemos estos 5 o 6 proyectos que tienen una relevada importancia como los que acabas de mencionar, ¿a quién le podemos decir, oigan, señores Asamblea Nacional, están dejando fuera esto? ¿Cuándo lo van a incorporar? ¿Quién hace eso? ¿Los medios de comunicación? Esto, ¿El según observatorio? ¿Quién? ¿Quién puede hacerlo? nosotros permanentemente estamos dando sugerencias y observaciones a la Asamblea Nacional al respecto del cumplimiento de su propia ley Ajá. y de los procedimientos, pero yo noto que actualmente hay una especie de oídos sordos al respecto de la crítica que puedan hacer o los aportes que puedan hacer los ciudadanos al trámite de las leyes o las decisiones de política pública. Eso está ocurriendo actualmente. Es Ok. por ello que yo diría que cae en estos Lo cual es un errores mal síntoma, porque aparentemente estaban diciendo que era la asamblea de todos. claro, finalmente es la asamblea de todos, pero es en el discurso, ¿no? Porque a propósito de eso vamos en nuestro informe a solicitar información, que lo vamos a publicar, el informe de 100 días, que incluye todos estos datos consolidados sobre los legisladores que intervinieron, sí, en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero también de aquellos que solicitaron la palabra, pero finalmente no se les entregó, digamos, de esas Ok. curules que no Ajá. tuvieron voz en el Pleno de la Asamblea Para Nacional. saber qué tan participativo puede ser un asambleísta cuando le dan o no. A ver, si tú me vas a mí a medir Eh, mi gestión por las veces que intervenga o use la palabra y no me la dan, hay una ambigüedad, hay algo que no está claro, no está bien. claro, y hay otros indicadores que, como sabes, Gustavo, nosotros mencionamos, Ujú. y es, por ejemplo, la presentación de proyectos de ley. Hasta ahora no vemos la presentación de un proyecto de ley Ahí que quiero haya hacer una sido pausa discutido contigo, como... Ujú. Roger, y voy a mencionarla porque me parece un muy buen trabajo periodístico de Flor Layedra Torres, la cual en mayo 6 te solicitó tu opinión. Ella es una periodista y magíster en comunicación, trabaja con Diario Expreso, es freelance, y ella contabilizó de los 2.742 proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea desde 2009 a 2024, solo 6 corresponden a iniciativas ciudadanas. ¿A qué se debe esta baja participación? Roger, Y ninguno se ha convertido en ley. A o sea, propósito de eso, ninguno se ha convertido en son ley. O sea, procesos. podemos afirmar que dentro de todos los proyectos presentados hasta el 2024, ninguna ley ha sido una iniciativa ciudadana que se ha respetado o se ha hecho democráticamente viable. No, no se ha convertido en normativa, se han quedado en el proceso parlamentario. Si bien el proceso propio para presentar una iniciativa ciudadana es complejo, más aún es más complejo el trámite legislativo y la posibilidad de que un proyecto de ley que venga de origen ciudadano sea aprobado. ¿Qué nos dice esto de fondo? Que posiblemente el mecanismo formal está mal diseñado o finalmente que no existe la voluntad política y,
y el comportamiento del político al respecto de lo que debe ser una democracia. Es que, Gustavo, nosotros comenzamos a ver las actitudes, acciones y demás, no solo de este gobierno, sino de los partidos y en general de los políticos. Y es una actitud cerrada, no Pero, abierta Roger, pero ahí quisiera al yo debate. también hacer un paréntesis porque yo lo puedo afirmar que en eso entonces hay concejales que han hecho mejor las cosas en su proceso legislativo, en su gobierno autónomo descentralizado. Y lo digo por qué. Porque una reunión barrial es una asamblea ciudadana que se legitima con firmas y todo lo demás. Y de allí han sacado proyectos de reformas a ordenanzas. De ahí se han sacado ordenanzas. Yo he participado de esas mesas y me parece realmente gratificante. Por ejemplo, para Guayaquil, te afirmo que la ley de la unidad de bienestar animal y todo lo que se generó en la ordenanza para la tenencia de mascotas fue una iniciativa ciudadana. Totalmente. La ley de seguridad o la ordenanza de seguridad para los estadios fue una iniciativa ciudadana de un grupo de periodistas y de personas que estaban asociadas al mundo del deporte. Entonces sí creo que en este caso aquellos, o por lo menos que han pasado por un municipio, han visto que sí se puede hacer una asamblea ciudadana y que eso puede hacérselo ley, en este caso una ordenanza, una norma, me parece tan raro que no le permitan a los ciudadanos también participar en la asamblea. Sí, lo que sucede en los consejos municipales nosotros también lo hemos evaluado. Posiblemente la normativa que se construye en las ciudades Ajá, es mucha más cercana a la ciudadanía. sí, Es decir, la ciudadanía la ve mucho más en la realidad. Pero ¿qué pasa con esa normativa que es lejana a la realidad del día a día de la ciudadanía? Pues básicamente lo que ha pasado en los últimos 10 años es que esa participación se ha elitizado. Es decir, quien finalmente participa en la Asamblea Nacional es el experto, el especialista, pero no necesariamente el destinatario de la ley, es decir, aquella persona que posiblemente la ley le va a beneficiar o le va a afectar. Y esto es propio de cómo concebimos nosotros nuestra democracia. Y Gustavo, te pongo un caso específico. Tú has mencionado algo que es fantástico. Eso que tú me acabas de decir se llama co-creación legislativa. Es decir, antes de que se presente el proyecto, tú vas a territorio y hablas y sí. con la gente identifican el tema prioritario y cuál debería ser el cambio normativo. Yo te pregunto, en la Asamblea Nacional, ¿cuándo se hace un proceso de co-creación para una ley? Nunca. Los proyectos de ley llegan ya con Así firma es. y nadie sabe en qué condiciones se realizaron. Entonces, desde ahí tenemos ya un problema y de verdad te digo, lo que acabas de mencionar es fantástico porque no muchos comprenden cómo debería ser realmente un proceso legislativo. Ojalá, te digo la verdad que no es que me tiro flores ni mucho menos, pero mientras fui concejal hicimos 200 asambleas ciudadanas con Lies Aldaz, Zaida Albaisa, Carlos Luis Morales y en su momento también con la concejal Alman. Pero bueno, eso, Roger, en la experiencia es gratificante. ¿Cuándo tendremos estos primeros 100 días? ¿Cuándo tendremos? Lo esperaremos con ansia y lo podremos conversar contigo, ¿te parece? Sí, con Ese mucho gusto. informe del Observatorio Legislativo, síganlo por favor, entérense de lo que Roger Sell y todo su grupo y su equipo hace para transparentar lo que los servidores públicos y los asambleístas por quienes votamos nos ofrecen en su trabajo. Listo, Gustavo. Sí, estará muy pronto en el mes de agosto. Posiblemente ya lanzaremos este informe y generaremos, ¿qué es lo más valioso? Más allá de los datos, es la Hasta para el discusión. feriado, para el 10 de agosto, para que se vayan a reflexionar los asambleístas. Que tengan buen día. Sí, pues, chao, Gustavo. Cuídate mucho. Un Un abrazo. abrazo grande a Roger Sell y Gracias. Observatorio Legislativo.